Don José Antonio, ¿cómo tal? está? Muchísimas gracias por estar aquí con Gracias, nosotros Mari esta Carmen. tarde. Siempre es un gusto participar en el programa. De igual manera, de tenerlo nuevamente y analizar un poco estos temas que estaba mencionando. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos con estos fiscales que siguen liberando delincuentes? Tengo entendido, José Antonio, te puedo tutear, Sí, ¿verdad? sí, claro. Gracias. Tengo entendido, José Antonio, y no por lo que leo, sino porque yo misma tengo familiares que trabajan dentro de la policía, y alguna vez me dijeron de que estos delincuentes, cuando saben de que algunos de su clan han sido detenidos, lo que hacen es que van a la casa de los mismos fiscales o de los jueces y les presentan como un documento diciendo de que mira, nosotros nos estamos poniendo en orden, estamos yendo de acuerdo a la ley y que esto y que lo otro, pero solamente eso emite un mensaje porque solamente es una fachada. Es decirles, yo sé dónde vives, yo sé dónde estás, quiénes son los que componen tu familia, entonces más te vale que no suceda nada en adelante. Ese es el mensaje de estos famosos documentos que a veces muchos de ellos mismos van y les tocan la puerta. ¿Qué se puede hacer ante todo esto? Porque la policía hace su trabajo, pero por otro lado no hay criterio de parte de los fiscales, o es una manera de protegerse ellos mismos también. Bueno, hay de todo un poco. En realidad, hasta hace unos años, con la legislación vigente en ese entonces, la policía elaboraba el atestado y era una pieza fundamental en un proceso penal. Con las modificaciones que se dieron en la normatividad, es ahora la Fiscalía la que tiene a cargo la investigación. Los fiscales además no son preparados o debidamente, no son lo suficientemente solventes para hacer una adecuada investigación. En realidad la policía sí se especializó en investigar. Antes teníamos una policía de investigación, PIP, ¿no? la llamada PIP, pero hace ya más de 30 años se logró la fusión o la unión de la Policía Nacional y es una sola institución, pero siempre hay ex miembros de la PIP o personas formadas en la investigación policial, pero su trabajo ha pasado a un segundo plano. Sí. Ahora, ciertamente existe presión psicológica, amenazas veladas o encubiertas hacia los fiscales, sí, sobre todo en las zonas más alejadas del país, y no descarto que en Lima, ¿no? Sin embargo, si un fiscal no tiene la capacidad de seguir con la investigación, poner en manos de los jueces a quienes han delinquido, incluso de manera flagrante, ¿no? Y que la policía en operativos donde han hecho un trabajo previo de inteligencia hay resultados y luego se libera a 10, 20, 30 personas por falta de pruebas, o simplemente se libera a los cabecillas de manera irresponsable, es que el Ministerio Público está lejos de cumplir la tarea que le encomienda la ley y la Constitución. O sea que de nada sirve todos estos mensajes de que, porque hace un par de semanas nomás la Presidente había dado, creo que a un sector de la policía como 30 camionetas, ¿no? Como que equipándolos un poquito más, pero nada se resuelve poniendo camionetas. Tendríamos que ir por otro lado. Yo he venido mencionando aquí en el programa, José Antonio, justo el tema de por ejemplo, lo sucedido en Patás y que el mismo alcalde nos compartió, de que solamente son 8 policías en 4 comisarías, y eso solo en Patás. ¿Cómo estará dentro del país, en otras provincias? Hay definitivamente organizaciones criminales, ¿no? El Tren de Aragua es una realidad, está en todo el país y está en varios países de la región. Yo he sostenido que el Tren de Aragua, es mi hipótesis de trabajo, es parte de un plan político liderado por Nicolás Maduro, y he dedicado una columna en el Reporte hace poco con el título Nicolás Maduro y el Tren de Aragua, porque el Tren de Aragua se gesta en Venezuela, pero luego con la migración de millones de venezolanos a otros países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, con esos migrantes han llegado miembros del Tren de Aragua, incluso líderes del Tren de Aragua. En alguna oportunidad se supo que cerca a la Moneda, a la Casa de la Moneda, a la Moneda en Chile, la sede de gobierno de Chile, estaba un líder o un cabecilla del Tren de Aragua aparentemente dedicado a la actividad empresarial, y era un criminal que lideraba el Tren de Aragua en Santiago y que había cometido crímenes en otros países. Entonces, creo que es necesario un trabajo de inteligencia coordinado entre las inteligencias de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, y tengo la convicción que al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, poco le interesa colaborar con las policías de otros países porque es parte de su propósito.
que hayan más migrantes, que hayan más remesas para los nacionales o connacionales que viven en Venezuela, porque eso alivia la economía familiar, y a la vez crean problemas sociales y delictivos en otras partes de la región. En mi concepto, es un plan diseñado de una manera política con apoyo de la inteligencia incluso cubana. Cuando hablas de este tema, José Antonio, recuerdo cuando sucedió en Cuba, ¿te acuerdas? Cuando Fidel Castro liberó a varios carcelados en el famoso 80. En el famoso Marielito, Marielito, así es. ¿Verdad? Que todos los delincuentes, violadores, lo peor de las cárceles, los metió ahí como para que ya vayan a hacer lo que tengan que hacer en cualquier parte del mundo. Parece ser de que... Hay una coincidencia entre la forma de hacer política de Cuba y la de Venezuela. De alguna forma, Maduro es un hombre políticamente formado en La Habana. Es un operador político de Cuba, ¿no? Sí, lidera Venezuela, no tiene interés ahora que hayan elecciones libres el próximo año. Ha creado este aparente conflicto bélico o territorial o de soberanía nacional con el tema de Guyana, porque le interesa azuzar, confundir y hacerse del poder de manera indefinida. No creen en la democracia, no creen en las elecciones libres, y cuando los negociadores se reúnen en otros países para llegar a acuerdos con el gobierno de Venezuela, cometen un error porque hay mucha ingenuidad. Venezuela es la copia, casi un calco y copia de Cuba, o pretende serlo en el tiempo. Siempre salió, Fidel cae en pocas semanas, en pocos meses, no pasa de este año. Sin embargo, Fidel murió estando en el poder. Su hermano, que sucedió en el poder a Fidel, ahora tiene un lugarteniente que es Díaz-Canel, un operador cubano que más que jefe de Estado es un operador político internacional. Se pasan la posta, pues, entre ellos, ¿no? Entonces, yo dudo que hayan elecciones libres en Venezuela, y creo que el Tren de Aragua tiene que ser combatido en base a una coordinación de inteligencia, porque la policía no tiene el número suficiente de efectivos, ni tiene el número suficiente, ni la logística adecuada para poder enfrentarlos. Y lo que pasó en Patás y en la mina Poderosa es gravísimo, porque los que han ingresado a la mina, los que han causado la muerte de esos trabajadores de la mina, son miembros del Tren de Aragua, según todas las afirmaciones de la policía de investigaciones o la policía especializada. Y ciertamente el alcalde mostró con dramatismo que él había hecho lo posible para advertir de hechos graves que iban a pasar en su distrito, y la policía no actuó preventivamente. Es que estamos ante organizaciones criminales que contratan a terceros para la comisión de ilícitos, ¿no? Ahora, al comunista, al izquierdista, le conviene toda esta situación de caos, de crisis económica, política, moral, de valores. Ellos prácticamente se mueven bien cuando hay caos, ¿no? A ellos no les conviene países que prosperen, que las clases medias crezcan, desarrollen, se capaciten, lideren la economía o el sector empresarial. Ellos quieren caos, desorden, aumento de la pobreza y aumento de las brechas sociales para que haya descontento, y en base a ese descontento ellos promueven azonadas políticas. Claro, y justamente para eso, José Antonio, vamos a tocar el tema de Argentina. Totalmente de acuerdo. ¿Quién? No sé, eso lo vamos a tocar después de la pausa. Si han escuchado algún otro presidente que haya tomado el mando y haya dicho, no hay plata. Es decir, lo que acaba de salir del gobierno nos dejó sin un centavo, nos ha dejado agujas. No tenemos de dónde darles. Va a ser difícil, pero ya se dio un paso hacia adelante, hacia este cambio que quiere dar el presidente actual, como lo es el presidente Milei argentino. Entonces, vamos a ver cómo es que todo este tema de repente también da un mensaje a Sudamérica, ¿no? Ya que estamos bien empañados de rojo, en cuanto a lo que vaya a ser Milei en adelante, porque si funciona podría ser positivo para los países alrededor, pero eso ya me lo dirás después de la pausa. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias, José Antonio. Con Rocker, especializándose en la fabricación de productos farmacéuticos para la bioseguridad en las áreas más críticas de hospitales y clínicas. Son 100% peruanos y fabrican productos bajo estándares de calidad internacional certificados en el Perú y el extranjero. Ahora usted también puede tener la tranquilidad de contar con los niveles más altos de bioseguridad del mundo en su casa. Más información en www.rocker.com.pe.
Rocker, bioseguridad clínica para su hogar. Y nuestra programación ya está a través de TC Telecable, Pro y Contra Amazonía Digital, Go Internet más TV Digital, Incatel, Cable Tacna, Cable Mala, Cable Más Tocache, Cable San Juan, Guasaguasi, además con la app de Claro Video. Y también estamos en Claro TV en el canal 18 SD y 515 HD. Aquí continúo con mi primer invitado, el analista internacional y consultor político, don José Antonio Torres Iriarte. José Antonio, en la pausa te estaba mencionando acerca del actual presidente argentino, Milei. Él ya acaba de, hoy día mismo, anuló la publicidad estatal para los medios de comunicación. También ya anuló al Ministerio de la Mujer. Y bueno, en su discurso dijo que no hay plata. No hay plata. Así se lo dejaron. Aguja prácticamente al gobierno y a la posta que él está recibiendo, ¿no? Si él llega a hacer un buen trabajo, porque sabemos de que 4 años es muy poco para hacer todo el cambio que han venido destruyendo durante tanto tiempo, ¿tú crees de que eso podría servirnos como un ejemplo a seguir? Bueno, Javier Milei es un liberal, un libertario. Para algunos medios y cadenas internacionales es un ultraderechista, así lo califican, ¿no? Igual que a Donald Trump, Bolsonaro. Tengo la impresión que estamos ante una batalla cultural, y creo que Milei tiene claro, y hay que tomarlo muy en cuenta y muy en serio, porque tiene talento y condiciones y habilidades, y lo ha demostrado el día que asumió el cargo, hace 2 días, cuando no cayó en la provocación, porque si él daba el mensaje a la nación al asumir la presidencia en el hemiciclo del Congreso, iba a generar un conflicto político. Seguro. Lo dio ante el pueblo, y al pueblo le dijo la verdad. No ha mentido, porque realmente la situación financiera y económica argentina es muy adversa, tiene una enorme deuda con acreedores internacionales, ha incumplido sucesivos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, la inflación está al límite de la hiperinflación y ha aumentado la pobreza y la indigencia, y él ha dicho claramente que el gradualismo no sería una opción en el corto plazo. Más claro, va a haber un ajuste. ¿Cuándo va a ser? Se habló que hoy día, en horas de la tarde, el ministro de Economía iba a dar un mensaje a la nación. Que yo sepa, hasta estas horas de la tarde no se conocen las primeras medidas económicas. Sobre el tema de la publicidad estatal, creo que es una señal política para que los medios, que en el Perú llamamos mermeleros, no se acostumbren a vivir de la dádiva del Estado. Acá en el Perú, Mari Carmen, Grupo El Comercio, Grupo La República, RPP, han vivido de la dádiva del Estado. El congresista Müller logró en un congreso anterior la aprobación de la ley relativa a la prohibición de asignar recursos estatales para la publicidad en los grandes medios. José Antonio, pero hubo toda una oposición, ¿no? Sí. Para hacer un paréntesis, para las personas que de repente no ubican muy bien a qué se refiere el tema de la publicidad estatal en los medios, ¿nos puedes dar un ejemplo? Por ejemplo, el Ministerio de Cultura o de Salud quiere sacar una campaña. Así es. ¿No? Y dice, bueno, yo voy a escoger a X medio caviar. Para que ellos pongan esta publicidad, le pagan al medio. Totalmente. Hay una partida presupuestal y incluso en el presupuesto de la República actualmente, porque la ley Müller fue derogada, ¿no? Hay partidas presupuestales en el presupuesto de cada ministerio asignadas a publicidad estatal. Por eso que el vizcarrismo y Martín Vizcarra logró tener el apoyo de los grandes medios, ¿no? Para sus objetivos políticos, liquidar a sus adversarios, ¿no? Y avanzar políticamente. Él tenía propósitos de perpetuarse en el poder seguramente en el largo plazo. Fracasó porque hubo una vacancia. Entonces, ¿qué significa para los argentinos que no va a haber partidas presupuestales para la publicidad estatal? Que los medios van a tener que sostenerse con recursos propios, buscando publicidad en el sector privado y no cobrando por las campañas que debían ser campañas desinteresadas, porque si hay una campaña de vacunación, una campaña de salud, una campaña de alfabetización, ¿por qué los medios tienen que cobrar para asignar, para informar al país sobre esas campañas? Claro, si haces una campaña o te hacen partícipe de ella, no recibas dinero. Entonces, acá había una compra de conciencias en el Perú y seguramente en la Argentina. La señora Cristina Fernández, que hizo un gesto obsceno el día domingo. Cuando estaba saliendo, ¿no?
cuando estaba ingresando al Congreso, ¿no? Cuando estaba ingresando y tenía que estar, era parte del protocolo porque la señora hasta ese momento ejercía la presidencia del Senado y era parte del proceso de transferencia. Pero lo cierto es que con el kirchnerismo, que ha estado 20 años en el gobierno, con la excepción del gobierno del señor Macri, ha prácticamente pulverizado los recursos del Estado, ha empobrecido a Argentina y ciertamente ellos pensaban retener el poder con Sergio Massa, han fracasado. La brecha a favor de Milei ha sido de 12% y los jóvenes y los sectores pobres incluso han votado por Milei en la esperanza, que no les va a mentir, que va a tener un gobierno basado en la austeridad, políticas sensatas y sobre todo crear estabilidad macroeconómica indispensable para que no haya inflación y déficits, que son los que han conducido a que el peso argentino prácticamente no valga nada. Sí, tengo entendido de que con este tema de las joyerías que pueden tener los presidentes, ¿no? El presidente anterior se movilizaba en helicóptero y lo primero que ha hecho Milei es solamente agarrar ese carrito y movilizarse a donde él tenía que ir, ¿no? Entonces sí está dando de repente aquellas señales de lo que él dijo iba a hacer. En política importan mucho los gestos, ¿no? Total. Yo no puedo hablar de honestidad cuando no lo soy, o no puedo hablar de austeridad cuando me doy la gran vía con recursos del Estado. Sí. ¿No? Hay ministros, incluso hace poco se supo que una señora ministra de Vivienda, ¿no? Incluso hacía compras de naturaleza personal con la caja chica del ministerio. Entonces ese tipo de conductas o inconductas no pueden ser aceptadas, ¿no? Y creo que un gobernante debe demostrar al país ciertos rasgos de austeridad, y creo que la medida de 0 soles o 0 pesos para la publicidad estatal en Argentina debe ser bienvenida. Ahora, ¿por qué la gente aún sigue creyendo, sabiendo todo lo que sabemos de que la pobreza sigue aumentando y sigue aumentando? ¿Por qué siguen apostando por gobiernos como la señora Kirchner, el comunismo? ¿Por qué apuestan siempre por los izquierdistas? El populismo latinoamericano es una corriente que ha tenido aceptación a lo largo del siglo XX y este siglo, bajo el nombre socialismo del siglo XXI, y hay estudios académicos muy serios al respecto. Nace de un engaño, ¿no? De que se trata de, digamos, transferir dinero del Estado a los pobres para que dejen de ser pobres o para que alivien su condición de pobres, cuando no entienden, no se explica al país y a los ciudadanos que el Estado vive de la recaudación tributaria, no vive de los préstamos internacionales o la emisión inorgánica de billetes, sino de lo que recaudo tributariamente. ¿Y cómo recaudo tributariamente? Cuando las empresas están en capacidad de tener utilidades y tributan anualmente al Estado. Del mismo modo, todos somos consumidores y todos abonamos el IGB, en Argentina tiene otro nombre. Entonces, explicar las reglas básicas del ABC de la economía creo que es el gran mérito de Milei como político. Él no viene de la clase política, no se formó en un partido político, no es un hombre de izquierda, no creo que sea un ultraderechista, lo considero un liberal, un libertario. Puedo estar de acuerdo con muchas de sus medidas y en desacuerdo con otras, pero creo que le hace falta una gran coalición política, y saludo que haya reducido de 19 a solo 9 ministerios, ¿no? Que en forma discreta hayan jurado el cargo los señores ministros, y que la recepción de los jefes de Estado que han ido a la transmisión de mando ha sido de lo más sobria y austera, ¿no? Cosa que no sucedía en los años del kirchnerismo, donde había el dispendio, el boato, porque si hay una persona que se caracteriza por los lujos, es Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Uy, si no lo sabremos. Tantos años indiferente, porque además del modo operandis que tienen estos gobiernos izquierdistas, era también la actitud tan indiferente, tan prepotente, tan soberbia. La señora está condenada por la justicia argentina por delitos cometidos hace unos años, y si ha estado, si no ha ido a prisión es porque es senadora, ¿no? Seguramente que la justicia argentina en las próximas semanas actuará conforme a ley, y creo que el presidente Milei debe abocarse al tema económico, sus ministros demostrar austeridad y propuestas razonables, y el país no esperar milagros, porque en economía no hay milagros. Sí. La riqueza no
mejor dicho, para generar riqueza hay que crear condiciones mínimas para que haya inversión nacional, extranjera, ahorro. No hay que engañar a los pueblos, ¿no? No se puede repartir miseria y no se puede dar subsidios ilimitados, porque eso tiene un costo que quiebra finalmente la economía, como se quebró la economía venezolana, se ha quebrado la economía de otros países, y creo que la lección que pueda dar Milei a América Latina, guardando las diferencias ideológicas, puede ser una lección de que la estabilidad económica es la única manera de garantizar, con crecimiento económico, que la pobreza en menos o más tiempo puede ser reducida. Cosa que hemos pasado nosotros. Sí, el Perú ha reducido con Alan García más de 20 puntos la pobreza, porque hubo crecimiento económico, se atrajo inversión y se logró estabilidad política en base a consensos mínimos con la oposición, que espero que el señor Milei logre consensuar, incluso con sectores del peronismo que tienen representación en ambas cámaras, ¿no? Sí. Ojalá, porque sinceramente ya a veces uno deja de creer como en los típicos discursos, y ahora es cuestión de ver si existe coherencia en lo que él decía y lo que está haciendo. Y aparentemente, porque tampoco nos podemos sacar algún resultado, porque que lleva días, 24, 48 horas nada más lleva en el poder. El sistema argentino es federal, no hay dos cámaras, incluso Senado de la República, no tiene mayoría en ambas cámaras Milei. Con el apoyo de otras fuerzas políticas que votaron por él en segunda vuelta, va a tener una mayoría relativa, sí, pero no va a ser suficiente para gobernar. Y las medidas económicas que dé en las próximas horas seguramente van a ser traumáticas y van a generar también una reacción política de los opositores. Seguro. De los peronistas, seguro, de los que votaron por Sergio Massa, de los piqueteros, de los sindicalistas, que van a bloquear carreteras o vías o avenidas, y van a denostar de un gobierno que ya lo califican de pro-nazi, pro-fascista, ultraderechista, pero creo que Milei está demostrando en las pocas horas que viene gobernando que tiene criterio, o en todo caso está siendo asesorado políticamente con bastante sensatez. Ahora, tiene que tener muchísimo cuidado, porque siempre van a querer de que él pise el palito, le van a buscar la sinrazón, y si no, se la van a inventar, como aquí en el país. Sin ir muy lejos, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Todo lo que creó el lagarto Vizcarra. Sabemos de que ellos inventaron pues esta ley express, ¿no? O se ampararon en algo que ellos no dijeron: aquí tenemos que sacar a la fiscal de la nación, ¿cómo lo podemos hacer? Señores, eso voló, ¿verdad? Y por ende pues no tenemos ya a la señora Benavides en el cargo. Entonces, ¿qué ha hecho la Junta Nacional de Justicia? Ellos acaban de emitir un comunicado. Prácticamente dice José Antonio que en este comunicado el riesgo de afectación del orden democrático. No sé si podemos leerlo, está muy difícil de leerlo, pero a ver, vamos a ver si lo podemos compartir, pero desde ya te voy diciendo, ay, José Antonio, de que ellos se están quejando, o han emitido mejor este comunicado, y sí, pues también quejándose, ¿por qué no decirlo? No, es un comunicado que en mi concepto responde ante un hecho casi inminente, ¿no? Que claro, por lo que el día de mañana, seguramente en la sesión plenaria del Congreso se pone al voto la remoción de todos los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. Y ellos están volviendo a dar patadas de ahogado. Entonces, mediante este comunicado dicen lo siguiente, rapidito, ¿no? La Junta Nacional de Justicia rechaza el contenido de la moción 9525 presentada en el Congreso de la República, mediante la cual se busca remover de modo inmediato a sus miembros. Ello supondría un quiebre del orden democrático en el Perú y un atentado contra la legitimidad constitucional del propio poder. Ay, ¿saben qué? Lo voy a dejar de ladito. Claro, porque ¿saben qué, José Antonio? Me parece increíble que los miembros de la Junta Nacional, que se deberían de saber la Constitución al revés y al derecho, como solíamos decir antes, como pan con mantequilla, ellos se inventen una ley y luego se bajen a la fiscal de la Nación. Mira, ya, no pongamos a la fiscal de la Nación, a la ex fiscal, mejor dicho, a la señora Benavides. Vayamos al acto en sí. Inventarse una ley express porque sí, y ahora sacan ellos un comunicado diciendo de que se está atentando contra la democracia y la Constitución cuando ellos mismos la han infringido. No entiendo. Tienen un temor
y creo que el Congreso debe tener plena conciencia y una exhortación a los congresistas que el Congreso es el primer poder del Estado. La Junta Nacional de Justicia es la sucedánea del Consejo Nacional de Magistratura y es creación de Martín Vizcarra. Los señores de la Junta Nacional de Justicia están lejos de ser juristas. A varios de ellos yo los conozco personalmente. Ajá. Y no quiero ofender a nadie, pero por favor un poco de seriedad. Claro. ¿No? Ellos creen que están por encima de la Constitución. A la señora ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de manera express, sumaria y de manera ilegal, inconstitucional, porque ese procedimiento que le han aplicado no está contemplado en las normas. Ellos lo han hecho a su manera, y ahora que hay un acto soberano del Congreso, una moción en trámite, la Junta de Portavoces ya se reunió, está en la agenda del próximo pleno, puede el Congreso resolver soberanamente y conforme a la Constitución la remoción de todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, no solamente por lo ocurrido en los últimos días y su demostración de falta de seriedad y juridicidad, sino por todas las inconductas anteriores que merecieron un proceso y de manera inexplicable el Congreso lo inició, lo tramitó, pero no lo concluyó, ¿no? Y yo recuerdo que los miembros de la Junta Nacional de Justicia, los 7 miembros, fueron al Congreso, ¿no? Guardaron silencio, habló su abogado, el doctor Abac Yupanqui, y luego ellos se pusieron a dar declaraciones en todos los medios. En los medios. Sí. Pero ante los congresistas que le formulaban preguntas, guardaban silencio y se amparaban en una razón constitucional. Entonces, este juego un poco, digamos, qué tal cinismo, ¿no? Qué tal coraza que tienen esos señores, y en realidad yo podría decir que no, los que están ahí no son caviares, pero ahora se han convertido en discípulos de los caviares, en todo caso instrumentos de los caviares. Y hay una cosa importante que ocurrió en las últimas horas. Ha trascendido en los medios que Gustavo Gorriti, director del Instituto de Defensa Legal, es parte de esta trama o este asunto de los famosos chafs, es mencionado o es protagonista y nadie se ocupa de él, porque el señor Gustavo Gorriti cree que está por encima del bien y del mal, es el gran censor de la vida nacional, y no hay que olvidar, Mari Carmen, que el señor Gustavo Gorriti, desde las primeras semanas que estalló el caso Odebrecht en el 2017, él dijo en más de un medio de comunicación: Odebrecht ha cometido faltas, ha cometido errores, tiene derecho a rehabilitarse como se han rehabilitado otras empresas transnacionales en el mundo. Cuando ellos dicen que se rehabilitan los terroristas y todo. Pague una multa y siga contratando con el Estado. O sea, él es el que señaló el camino a seguir, ¿no? Tocar con guantes de seda a Odebrecht, no se le embargó nada, no se les incriminó, no se allanó sus inmuebles, salieron del país y desde Brasil han estado señalando, de acuerdo a sus intereses, responsabilidades en otros políticos, ¿no? Como vienen diciendo algunos comunicadores y periodistas, José Antonio, de que si la Junta Nacional de Justicia ha hecho prácticamente lo que ha hecho con la ex fiscal de la Nación, la señora Benavides, y prácticamente, pues, si es ley, entre comillas, o va y convence todo este tema de los chats del ex asesor, el señor Villanueva, entonces ese mismo principio debería de regir para este señor Gorriti también, y que se le haga una investigación exhausta. Pero nadie ha hecho nada, como bien dices, y voy a aprovechar también para preguntarte algo que nos preguntaron en las redes sociales, porque aquí, cuando estamos con el tiempo debido, pues nos metemos a las redes sociales, en el YouTube y las distintas plataformas, para ver las preguntas de las personas que nos están escuchando y viendo. Y creo que era una señora la que nos preguntó acerca del señor Gorriti. ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Por qué IDL son prácticamente los privilegiados en recibir información de primera mano, mucho antes de que hasta de repente la misma fiscal se entere? Ellos ya saben lo que va a suceder. ¿Por qué es así? El señor Gustavo Gorriti políticamente empieza a tener influencia al lado de Alejandro Toledo. Fue protagonista de la marcha de los 4 suyos, donde se conoció luego que George Soros envió una donación de $1 millón, cuyo destino no se conoce, y luego quiso tener protagonismo en el gobierno de Alejandro Toledo y de alguna forma se distanció. Pero valgan verdades, desde el Instituto de Defensa Legal ha ido construyendo una red poderosa
donde prácticamente él es el censor de la vía nacional, tiene un poder inmenso en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en los medios de comunicación. Pero ¿por qué él, y es un intocable, ataca es un intocable? ¿Por qué él ataca esos puntos, por ejemplo, la del Poder Judicial y del Ministerio Público? Porque para él que no se conozca tiene claro que a través del Ministerio Público y el Poder Judicial se puede usar como instrumento para la persecución política de los opositores, ¿no? No en vano, por ejemplo, Julio Guzmán, lo recordamos, ¿no? Sí, claro, el que salió corriendo cuando le estaba sacando la vuelta. ¿Dónde a su está mujer? Julio Guzmán, que recibió $400.000 de dólares? Tenía impedimento de salida y luego le dieron la oportunidad que viaja al extranjero, ya está haciendo su vida académico o familiar en los Estados Unidos, hasta donde se conoce. ¿Dónde está la señora Susana Villarán? También que ya le han dado permiso para que salga del país. No, la señora Nadine Heredia, lamento que esté delicada de salud, ¿no? Y sin embargo es la segunda vez que viaja a Colombia por razones de salud, ¿no? Y en el caso de Alejandro Toledo, ayer ha comparecido en la audiencia Pedro Pablo Kuczynski y dice, no recuerdo. Entonces acá había una voluntad del señor Gorriti, en mi concepto defiende intereses transnacionales. En este globalismo, ¿no? Están las fundaciones, las ONGs, están los recursos de los donantes norteamericanos, canadienses y europeos para favorecer determinados intereses. Cuando hay toda esta corriente o batalla cultural de la ideología de género, matrimonio igualitario, derecho al aborto, sí, ¿no? Irrestricto, todo esto tiene que ver, y sería bueno analizarlo en otro momento, porque hay toda una corriente de opinión. Por eso que Milei, por ejemplo, tiene claro que hay una batalla cultural. Sí. Y acá estamos librando una batalla cultural e ideológica. Y el señor Gorriti, que tiene nacionalidad peruana, tengo entendido, es un ciudadano como cualquiera de nosotros y debe comparecer ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público, demostrando independencia, debe citarlo para que dé explicación. Claro, se tendría que llevar a cabo una investigación, porque si rige para la ex fiscal de la Nación, debería de regir para todos ellos que estuvieron involucrados en el chat. Ahora también el Juzgado Supremo está, escuchen señores, el Juzgado Supremo está evaluando el cese de prisión preventiva para el señor Castillo. ¿Cómo hacemos? Bueno, no hay nada casual en política. Acá estamos ante un juego de ajedrez, ante un juego de tronos, las fichas se han movido. Alberto Fujimori ha salido en libertad, creo de manera irresponsable. Los fujimoristas han celebrado como una victoria política, han debido ser más prudentes, y no descarto que la trama signifique en las próximas semanas el retorno de Alberto Fujimori a Barbadillo. A ver, a la vez, Antonio, Pedro Castillo probablemente sea liberado ahora o en las próximas semanas, ¿no? Invocando cualquier razón. Y Antauro se le ha dado legalidad a su partido. No, pero según el Jurado Nacional de Elecciones, las siglas Antauro no tiene que ver nada con Antauro. Así es. De verdad que este es el país donde los enanos absolutamente personalista, un partido además sesgado, un partido que invoca el patriotismo y el nacionalismo, pero tiene vocación autoritaria, ¿no? El señor Salas Arenas, tan cuestionado y que tiene 18 policías que lo custodian porque su vida peligra, según dice, el señor Salas Arenas está demostrando su abierta parcialidad ideológica y política al haber dado legalidad a un partido que no se ciña a la Constitución y que es un partido antisistema. Claro, y además voy a aprovechar, José Antonio, lo que estás mencionando, porque escuchaba a Chema el día de hoy, y él justamente estaba hablando de cómo es que el partido de Antauro han podido darle este permiso de inscripción, ¿no? Porque en otros países, como por ejemplo en Alemania, ni se les ocurriría por ley inscribir a un partido nazi, nacionalsocialista, o que recoja parte del legado de Adolfo Hitler. ¿Y por qué hacemos de nuestro país, es como un asesino de policías? Las siglas dicen Antauro y dice que no tiene nada que ver con Antauro. ¿En dónde estamos? No solamente asesino de policía, sino que él es un violentista. Él no cree en el sistema democrático. No, él quiere fusilar a todos. Además, todo lo va a resolver con muerte y asesinato. ¿Qué cualidades tienen los señores Humala? ¿No? Ollanta, un presidente mediocre, ¿no? Solo llegó a comandante, sometido a la voluntad política de su señora Nadine Heredia, y ahora Antauro.
¿no? Creo que merecemos mejor suerte en el Perú. Y creo que en el Perú hay mejores cuadros políticos, empresariales, sociales que pueden ingresar a la arena política y representar al Perú con dignidad, ¿no? Qué ironía del Perú y de la historia nacional que un Aya de la Torre nunca llegó a ser presidente de la República por el odio militar y de la oligarquía y el veto militar, ¿no? Y sin embargo pretende ser presidente Antauro, luego de haber tenido ya un Humala en Palacio. De haber tenido un Castillo que casi nos lleva al golpe de Estado y ahora le quieren dar, o sea, están evaluando, o sea, el solo hecho de evaluar un tema sabiendo de que estuvimos a punto de un golpe de Estado. Era un golpe de Estado ya. Así era que no un golpe de Estado y también hay que recordar que el golpe de Estado también los dio Juan Velasco Alvarado, Pérez Godoy, Odría, Fujimori, Martín Vizcarra, ¿no? Porque no encuentro diferencias entre un tipo de golpe de Estado y otro tipo de golpe de Estado. Todos son golpistas y hay que honrar a los demócratas, ¿no? Y creo que es el momento que el Perú actúe en política, y si la razón por la que quienes opinamos y escribimos sobre temas políticos nacionales e internacionales es porque en mi concepto hay una batalla política, ideológica y cultural que hay que librar, porque si no la libramos nos van a avasallar. Definitivamente, José Antonio. Siempre es grato y muy interesante conversar contigo. Nos han quedado muchos temas ahí en pausa, pero vamos a coordinar la agenda, porque sí es necesario poder hablarlas. Todo este tema del Foro de Sao Paulo, bueno, todo lo que viene ocurriendo ahora, esperemos de que no nos vuelvan a sorprender, porque qué casualidad, entre comillas, ¿no? Como mencionabas, y aquí siempre lo dijo Paco Bazán, ¿no? Que en la política no existen casualidades. Y que se esté hablando de todos estos temas justo antes de celebrar la Navidad, cuando uno está metido de repente en otros temitas ya más familiares, más personales, y de repente, ¡oh!, liberaron al señor Castillo. ¡Oh!, la señora Villarán de repente ya salió del país. Nunca hay que olvidar, Mari Carmen, disculpa que te interrumpa, que Fidel Castro tomó el poder un 1 de enero del año 59. Imagínate. O sea, aprovechando el año nuevo. Claro. ¿No? Tomó por sorpresa la celebración, ofreció convocar elecciones, el país creyó en él y nunca convocó elecciones y se convirtió en un tirano, ¿no? Que ha mantenido un régimen autoritario a lo largo del tiempo. Así es. ¿No? Autoritario y empobrecedor además. Y de eso vamos a seguir ahondando más en una próxima conversación. Siempre agradecerte por el tiempo, José Antonio. Muy amable de su parte. Don José Antonio Torres Iriarte, reconocido analista internacional y consultor político, estuvo conversando con nosotros esta tarde.